últimos tiempos pero que es muy importante para la historia de nuestro país, que tiene que ver con que hubo un acuerdo por decreto con el FMI. Fue algo que presentó la oficina del presidente a través de redes sociales. No sé si estuvo tanto en agenda, yo la verdad es que no lo vi, pero uno de los primeros que rechazó esto por redes sociales fue el diputado nacional del bloque Encuentro Coalición Federal, Esteban Paulón, y es por eso que queríamos hablar con él. ¿Qué tal? Buen día, Esteban. Acá Robertina y Clara. ¿Qué tal, Robertina, Clara? ¿Cómo están? Buen día, y déjenme mandarle un abrazo y una expresión de apoyo a toda la gente en Bahía Blanca, que sé que le está pasando muy mal, pero bueno, nada, todo el apoyo para la recuperación, que es lo que viene. Uh-huh. Bueno, Esteban, después si querés podemos adentrarnos ahí en el tema Bahía Blanca y bueno, qué es lo que pensás al respecto de lo que pasó, pero te llamamos por esto que ocurrió con el acuerdo por decreto con el Fondo Monetario Internacional. Explícanos un poco qué es lo que significa. Sí, a ver, nosotros tenemos un mandato constitucional que plantea que todo lo que sean operaciones de endeudamiento deben tener o deben contar con la participación del Congreso de la Nación. Para ser más específicos, en el año 2021, en su momento cuando se renegoció la deuda, el ministro Guzmán, el entonces ministro Guzmán, promovió una ley que plantea expresamente que esa participación del Congreso se debe traducir en una ley. De hecho, la ley de Guzmán dice claramente una ley del Honorable Congreso de la Nación, y evidentemente el apuro del gobierno por acceder al préstamo del Fondo Monetario Internacional en un momento donde venimos de varias semanas de pérdida de reservas en el Banco Central y de dificultades del gobierno de sostener el único ancla que tiene hoy para mantener algo a raya la inflación, que por otra parte es el principal motivo que explica el apoyo de sectores de la población al plan económico de este gobierno. Apura el proceso a través de un decreto de necesidad y urgencia, que obviamente desconoce la Constitución. La Constitución aparte es clara sobre cuáles son las materias en las que puede legislar por decreto de necesidad y urgencia, y todo lo que tiene que ver con materia fiscal, y entendiendo el endeudamiento en un concepto amplio de materia fiscal, pero a su vez también con una ley que no dice un instrumento, dice una ley del Congreso de la Nación, y claramente un DNU no es una ley del Congreso de la Nación. Entonces esto hace que el gobierno unilateralmente, sin la participación del Congreso, comprometa un endeudamiento que va a ser muy pesado y muy gravoso para el pueblo, para la ciudadanía, para el gobierno, que le podrá resolver en el corto plazo alguna cuestión vinculada al tipo de cambio, alguna cuestión vinculada a la fuga de divisas, pero que luego vamos a tener que pagar, porque también otra mentira en la que ha incurrido el gobierno, insiste, es que este endeudamiento, como paga otra deuda, no hace crecer la deuda. Eso es literalmente mentira. Claro. Porque ¿Es una continuidad? ¿Es una continuidad del sí. anterior? En realidad, ni siquiera. O sea, el crédito que tomó Mauricio Macri de los 47.000 millones de dólares sigue allí, como si nada hubiera pasado. Eso tuvo su renegociación en el 2021 y es parte de los intereses que pagamos y que realmente tienen, al transferirse del Banco Central al Tesoro, han presionado muchísimo los presupuestos públicos, y son los que empujan los recortes que lleva adelante el gobierno. Pero en este caso, el gobierno se endeuda por dos vías. En primer lugar, para cancelar un bono que tiene con el Banco Central, que no es exigible de pago, por lo tanto es una deuda que no se paga, ni tiene intereses ni nada. Está allí como un papel. Es cierto que eso, obviamente, en el balance del Banco Central aparece como un activo, pero tiene un valor menor al valor nominal, tema muy técnico. Pero la realidad es que el gobierno se endeuda para transformar esa deuda que hoy no es exigible de pago en una que sí es exigible de pago y que va a producir intereses que hoy no produce. Pero por otra parte se habla de un monto mayor a eso, esos son 10.000 millones de dólares. Todo lo que sea por sobre 10.000 millones de dólares es nuevo endeudamiento. Entonces
estamos yendo a un endeudamiento brutal con el último prestamista del barrio, que es el Fondo Monetario Internacional, para no pagar nada, porque realmente eso no paga ni reduce la deuda, más allá de que después nos quieran hacer creer en un asiento contable que esto es así, y la verdad que es muy grave porque está comprometiendo a generaciones futuras de Argentina, empeorando el perfil de endeudamiento de Argentina, y encima lo hace de espaldas al Congreso. O sea que, ¿y qué puede hacer o qué está haciendo, Esteban? Terrible. ¿El Congreso qué está haciendo para evitar que esto ocurra? Lo que hay que hacer es rechazar ese decreto de necesidad y urgencia y que el gobierno haga lo que tiene que hacer, que es enviar un proyecto de ley para que se puedan analizar las condiciones y eventualmente ver si se autoriza o no. Yo sé que en el Senado ya se está trabajando en eso, nosotros en diputados también. Se diría que ha caído muy mal esta estrategia de endeudamiento por decreto, incluso en algunos sectores habitualmente acompañan al gobierno, así que creo que vamos a lograr, como se hizo en su momento con el decreto de los fondos para la CIDE, creo que vamos a lograr un acuerdo amplio que nos permita rechazar este DNU, porque sinceramente, primero que es un endeudamiento irresponsable de parte del gobierno, y en segundo lugar el propio procedimiento pone en tela de juicio luego el compromiso de pago. Acá cualquier gobierno que venga después de ese gobierno puede desconocer el compromiso de pago de ese crédito porque si bien el Fondo Monetario no lo exige, no es que exige que haya un acuerdo del ámbito político, nosotros en nuestro derecho interno lo exigimos. Y esto puede traer consecuencias incluso hasta financieras, se diría, negativas, a partir de los cuestionamientos que pueden aparecer a este instrumento y la validez de este endeudamiento al que nos quiere llevar el gobierno. Esteban, recién hablabas de que están consiguiendo un amplio consenso. ¿Crees que van a tener los votos para rechazarlo en ambas cámaras al DNU? Entiendo que en el Senado es más fácil porque ahí hay una mayoría de Unión por la Patria mucho más consolidada y con, te diría, en la práctica con 2 o 3 senadores de otros bloques que ya se han expresado alguna preocupación al respecto, esto podría ser un hecho. En la Cámara de Diputados siempre cuesta un poco más, aparecen estas ideas de la responsabilidad, de la señal, etcétera. Yo digo que en las conversaciones que hemos tenido informalmente con muchos diputados y diputadas, esto ha caído realmente muy mal, así que entiendo que van a estar dadas las condiciones para que logremos la mitad más uno de los votos para poder voltear este DNU. Estamos en comunicación con Esteban Paulón, diputado nacional del bloque Encuentro Coalición Federal. Esteban, arrancabas la entrevista hablando de la situación de Bahía Blanca. En Twitter también te expresaste al respecto con la no aprobación del presupuesto 2025 que hubiese previsto destinar fondos para Bahía Blanca. ¿Cómo has venido trabajando el fin de semana? ¿Cómo lo has visto? No, la verdad que la expresión tenía que ver con que acá a lo largo del tiempo la depreciación del peso hace que muchas veces la nominalidad de la moneda o de los montos nos haga creer que hay un gran compromiso del gobierno nacional en determinados temas, ¿no? Y cuando el ministro de Economía, de Finanzas, Caputo, anuncia 10.000 millones de pesos para Bahía Blanca, que va a destinar 10.000 millones de pesos, la verdad que lo decía, mira, recién escuchaba al jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, solo poner operativo el Hospital Tena son 22.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, la verdad que veía esa foto de José Luis Expert, que como presidente de la Comisión de Presupuesto boicoteó el presupuesto, por lo tanto, todo lo que son los recursos desde la emergencia en los incendios que tuvimos en el verano a este tipo de emergencia, está todo obviamente congelado a valores de 2021, 2022, es imposible. Por supuesto que después el gobierno por decreto puede asignar o sacar recursos, todo lo que tiene que ver con obra pública. ¿Quién va a reconstruir la Ruta 3? Va a ver que seguramente hay partes que se han desmoronado, hay partes que habrá que romper para poder permitir que salga el agua y que se reinicie la reconstrucción. ¿Qué vamos a poner? Una cabina de peaje en el ingreso de Bahía Blanca y que los propios vecinos a través del peaje paguen el arreglo de la Ruta 3. Entonces, cuando el gobierno irresponsablemente habla de que da igual que no haya presupuesto,
de que todo es un curro, de que la obra pública es el robo a partir del cual todo el mundo se mete el dinero en el bolsillo. La verdad que no solo expresa muchos prejuicios y mucho desconocimiento, sino que pone en riesgo a la población ante situaciones como esta. Nosotros necesitamos más y mejor infraestructura. Puede haber, obviamente, iniciativa privada, debe ser complementaria a la iniciativa del Estado, que tiene que destinar los recursos a la obra pública de la infraestructura, así donde al privado no le aparece un interés concreto de invertir por la escala, porque Argentina es un país que tiene mucha dispersión en la población, eso hace que muchas veces las escalas de población, de consumo, de movimiento comercial en algunos lugares no sean rentables para algún tipo de inversión privada. Bueno, el Estado tiene que estar así para corregir esas desigualdades. Por eso es lamentable que tengamos que llegar a una tragedia como la de Bahía Blanca, que ya se llevó 16 vidas, que posiblemente sean algunas más también, que va a ser una reconstrucción dolorosa. Nosotros lo vivimos en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe en el año 2003, con esa enorme inundación que dejó marcas. Me acordaba yo el fin de semana mucho de eso porque bueno, tengo familia, amigos, compañeros de militancia de la ciudad de Santa Fe. Te puedo asegurar que a 22 años de esa inundación todavía están las marcas indelebles de lo que fue, ¿no? Y entonces una vez se escucha hablar con tanta liviandad, hacer campaña carancheando alguna foto, explicar lo inexplicable, de financiar el servicio meteorológico, de financiar la obra pública, de financiar los programas de emergencia, de financiar las infraestructuras de salud, y cuando ocurren estos hechos uno pone en valor todo eso. Ojalá sirva para que el gobierno revea determinadas posiciones, ojalá esté a la altura de las circunstancias en serio, no solo con gestos, sino con el recurso hoy súper necesario de la yerba, el arroz, los fideos, el aceite y la energía en la emergencia, sino que también esté acompañando como debe acompañar, y es su responsabilidad, a una ciudad tan importante como Bahía Blanca en su reconstrucción. Estamos en comunicación con Esteban Paulón, diputado nacional del bloque Encuentro Coalición Federal. Esteban, nos estamos quedando sin tiempo, pero no quería dejar de preguntarte qué crees que nos está pasando a nivel sociedad, porque, bueno, el 1 de febrero estuviste convocando a la movilización de lo que fue el llamado del movimiento LGBTIQ+, pero, por ejemplo, el miércoles vamos a tener una movilización un poco atípica quizás, porque las hinchadas de fútbol son las que están convocando para movilizar ayudando o acompañando a los jubilados y jubiladas. ¿Qué crees que está pasando? ¿Está habiendo una transformación? ¿Cómo lo ves? Mira, a veces una crisis como la que estamos atravesando nos lleva a tener un poco de ansiedad, y ante tanta brutalidad y tanta radicalización de las propuestas y de ese régimen que propone Javier Milei, todos estábamos con la sensación de que la población no reaccionaba, ¿no? Pero ahora esto era marzo del año pasado, cuando recién el presidente asumía y decía, bueno, ¿por qué no salen? ¿Por qué no reclaman? Y bueno, creo que a un año y un poco más del gobierno, claramente van quedando en evidencia cuáles son los lineamientos y el sentido del gobierno. Cada vez más sectores sociales empiezan a entender, incluso aunque no te impacte directamente, que esto efectivamente es un modelo que cierra y deja mucha gente afuera. Han empezado a aparecer también contradicciones en el propio gobierno, todo lo que fue el escándalo de Libra, mostrando que es un gobierno al que solo le interesa hacer negocio y llevarse plata, el rol de Karina Milei, el rol de Javier Milei, toda esta trama de casta política a la que supuestamente el gobierno venía a condenar, y en realidad están así haciendo grandes negocios, y eso, bueno, va generando que buena parte de la población sienta que este sacrificio y este esfuerzo que estuvo haciendo durante todo este año tal vez no tenga mucha justificación, porque los que dicen que acompañaban ese sacrificio en realidad no lo están haciendo, ¿no? Y en los temas como universidades, como el colectivo LGBT y ahora jubilados, aparece claramente una sensibilidad particular, así que seguramente el miércoles va a ser una marcha enorme. Nosotros la vamos a estar acompañando, obviamente, más allá de que no soy de ninguna barra del fútbol, pero sí me interpela este tema. He estado otros miércoles también cuando a veces no hay prensa o no ha habido represión, pero la verdad que el nivel de crueldad, de cinismo, de violencia de este gobierno hacia los más débiles es
es tremendo, y creo que la sociedad está empezando a entender de qué se trata y a entender que si no se para de manos y si no pone un límite, bueno, este modelo nos va a llevar por a todos. Te agradecemos muchísimo, Esteban, por tu tiempo. No, gracias a usted. Que tengan buen día. Ahí pasaba Esteban Paulón, diputado nacional del bloque Encuentro Coalición Federal, hablando un poco de todo lo que está ocurriendo y de la agenda política que nos está atravesando.